Bien, gusto saludarlo, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Amén. Y bendiga todo en todos sus anhelos, deseos en el nombre de Cristo. Que Dios es bueno, Dios es muy bueno, Amén. porque bueno es Dios, porque Dios es bueno. Amén. Por lo tanto, Él está anheloso, con ganas, con deseo de bendecirte, de bendecirnos. Hay un tema que es muy particular y que habla un poco de nosotros y amerita analizarlo, amerita estudiarlo, amerita echarle una mirada, ¿vale? Conversar un poco de esto, profundizar. Y quiero hablarle hoy día en la tarde de aquello. Durante la semana sentí en mi corazón y pensé y lo analicé en mi corazón esto. Por lo tanto, creo que es una palabra bueno, toda la palabra, dice la palabra que es inspirada por Dios. Por lo tanto, cada palabra que nosotros leamos en la Biblia nos va a bendecir, nos va a ayudar. Amén. Amén. Así que vamos a buscar al tiro en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 15, ¿ya? Aleluya. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo lo que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿No recibí nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay algo que a mí me preocupa, me asusta, por decirlo así, porque sí me asusta, me llama la atención, porque, bueno, tenemos que nada en este párrafo una conversación que es de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo dice la palabra que significa, su nombre significa victoria del pueblo, en lo primero, eso en griego. Nicodemo es un fariseo rico que tenía recursos económicos, era fariseo, era maestro y miembro del Sanedrín. O sea, tenía varias características. Se puede decir que era un hombre influyente, como hoy día, por ejemplo, un hombre influyente. Mira, tenía fariseo era una de las dos religiones que había en aquel momento, que eran los saduceos y fariseos. Él era fariseo, cuidadoso de la ley, era muy cuidadoso, era un maestro. Eso quiere decir que también era un profesor, un hombre que sabía mucho, era conocedor y también era miembro, parte del equipo del Sanedrín. El Sanedrín era
una agrupación de sacerdotes que tenía características políticas y religiosas, no tan solo religiosos, y políticas también. Se tomaban decisiones políticas en el Sanedrín, como enjuiciar y otras cosas más. Amén. Por lo tanto, ahí, y esa era las principales cartas de presentación, su currículum de Nicodemo. Ahora, él hace una pregunta que yo creo que todos nosotros de repente lo hacemos, o lo hicimos en algún momento. ¿Cómo es eso, Señor, nacer de nuevo? Porque Jesús fue directo, fue claro con él, fue preciso y no anduvo con ninguna palabra de introducción para decirle, mira, Nicodemo, lo que pasa que esto tiene... No, Jesús fue directo y le dijo, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y bueno, para una persona que ya tiene la edad de Nicodemo, y que una persona que con esas características que ya dimos, obviamente hay un término bien chileno que nos dice que nos quedó como poncho. Y le quedó como poncho todo, porque ¿qué significa nacer de nuevo? Y él se lo dice a Jesús. No nos olvidemos que allí es una conversación muy profunda de dos personas muy conocedoras, muy inteligentes, muy sabias, muy cultas, muy de todo. ¿Me entiende? Por lo tanto, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero no era del común. Eran dos personas muy conocedoras, muy profundas, muy cultas, muy influyentes. Todo lo que tú quieras llamarle en relación a eso. Entonces, él le dice, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso yo tengo que entrar al vientre de mi mamá de nuevo? Y yo te quiero decir que eso es más común de lo que nosotros creemos. Porque nosotros caemos yo a mi modo de verlo, en una espiritualidad a veces sin sentido, donde preguntas como esta nosotros nos podemos hasta mofar. Es decir, pero ¿cómo se le ocurre decir esta pregunta? Es lógico que tú te la hagas. ¿Cómo es nacer de nuevo? Porque no nos olvidemos que ellos venían y vienen de mundo, por decirlo así, donde la principal área, el núcleo que lo agrupa era la ley. Era la ley. Era la ley. ¿Me entiende? Entonces, Nicodemo hace esta pregunta que a mi modo de ver es totalmente necesaria y lógica. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? No estoy entendiendo nada. ¿De qué me quieres decir, Jesús? Tú hablas, yo he visto señales en ti, tú dices cosas, he visto cosas en ti, por lo tanto tú obviamente vienes de Dios. Las cosas que tú haces no las puede hacer una persona común, no las puede hacer este ni lo otro. Tiene que ser una persona que venga de una procedencia, tenga un origen, algo que esté relacionado con Dios, no hay otra manera. Yo vi hacer milagros a personas que venían de parte de Dios, como Elías, como Moisés, no sé, y otros. Por lo tanto, lo que yo veo en ti es algo similar y de acuerdo a la historia y a los antecedentes que yo tengo, tú vienes de Dios, no tengo otra descripción. Bueno, tenéis que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y empieza un diálogo entre los dos. De unir y venir, sí, pero mira, no, pero es que aquí es la cosa, pero mira esto otro, pero mira acá, ¿me entiendes? Yo te quiero decir que como te dije recién, es más común de lo que nosotros creemos que una persona se haga este tipo de pregunta. Primero, porque nosotros tenemos, por decirlo así, un arrastre de un mundo completo sobre nuestros hombros y nuestras espaldas.
¿Me entiendes? Nosotros nacimos bajo los cánones de este planeta, de este mundo. Nosotros nacimos bajo los cánones y la forma de vivir, los hábitos, las costumbres, las manías de este mundo, de este planeta. No nos podemos desligar de eso. No es tan fácil hacerlo. Te voy a dar algunas señales. Por ejemplo, mira, estuve estudiando algunas cosas para poderte traer acá. Por ejemplo, de partida nosotros, los de este lado del mundo, somos occidentales, pero también están los orientales, ¿sí? Y están los asiáticos. Y hay cada costumbre en forma genérica, amplia. Nosotros los occidentales somos más dados y tenemos un concepto más capitalista de las cosas. ¿Cuánto vale? Somos más numéricos, tenemos el dato, la estadística, así a flor de piel, al tiro. Nosotros funcionamos de acuerdo al valor, cuánto cuesta. A la persona se le valoriza mucho de acuerdo a lo que él es capaz de hacer. Bill Gates. Bill Gates es un ídolo para muchos. Steve Jobs, falta poco, yo creo, seguramente le hicieron, desconozco, le hicieron alguna figura, ¿me entiendes? A Steve Jobs, porque falleció, y cuando muera seguramente a muchos otros le han hecho, a deportistas importantes, a pensadores importantes, a estudiosos importantes, se le hicieron, ¿cómo se llama? Una escultura, ¿me entiendes? Valorizamos mucho eso, nosotros, ¿me entienden? Los occidentales, no así los asiáticos, no así también los orientales, tienen otra forma más profunda de analizar cosas, son más trascendentales en su forma de pensar, ¿me entiendes? Nosotros los occidentales no es así. Y dentro de este mundo occidental tenemos la América, y que está subdividida, y entre nosotros los americanos tenemos muchas subdivisiones. Por ejemplo, tenemos América del Norte, tenemos América del Sur, los sudacas. Nosotros somos llamados los tercermundistas, ¿me entiendes? Porque somos ya la última cosecha, el último continente descubierto, y por ende estamos para muchos otros atrasados en relación a lo que otros llevan o avanzados. En los asiáticos y los orientales son culturas milenarias, miles de años que llevan haciendo eso. Nosotros tenemos 200, 400, 300 años recién de independencia en nuestros países. Nosotros somos los sudacas. Y ya tenemos diferencia entre nosotros, ponte tú Estados Unidos, que América del Norte y Canadá, en relación a Latinoamérica, ya hay diferencia. Y en mismo en Norteamérica hay diferencia entre los del norte y los del sur. Los del sur son más latinos para sus cosas. Nosotros mismos, a Latinoamérica, hay diferencia entre diferentes tipos de países, como nombramos ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas costumbres. A la llegada de los venezolanos a Chile, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que estaba ¿cómo que se llama en lo que ellos comen harto? La arepa. En mi vida había comido una arepa yo. Pero ya, al llegar ellos, ya entendimos que había otro alimento que se llamaba la arepa. En mismo Chile tenemos diferencia entre los del norte y sur para hablar, costumbres distintas, hábitos distintos, forma distinta. Súmale a todo eso, sobre todo en el ámbito de la cultura. En el sur tenemos el caleuche, el trauco, la pincoya. ¿Me entienden? En el norte tenemos la tirana, la pachamama, y hay una cantidad de cosas que le vamos agregando a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de hacer. Por lo tanto, sácate de eso de encima. Es muy difícil hacerlo, muy difícil sacarte todo eso de encima. Súmale a todo eso creaciones, le puse así,
o creaciones o cosas que el hombre ha creado o desarrollado. Y tenemos, por ejemplo, el Islam, que fue creado el año 611 después de Cristo. Un tal Mahoma tuvo un encuentro sobrenatural en una montaña cerca de la ciudad de Medina. 611 después de Cristo. Y ahí se ha levantado todo un concepto religioso de ellos. Están los budistas, que tienen tomado varios países, entre ellos la India, China y otros países alrededores. ¿Me entiende? El catolicismo, que avanzó prácticamente y casi por poco toma todo el mundo completo y lo somete bajo el papado romano y creó ideas como el santo, la virgen y otras más, que miles de millones de personas son seguidores de ellos. Seguimos ideología e idea filosófica principalmente. Idealismo es algo creado por el hombre, algo desarrollado por el hombre, y como es del hombre creado, no es de Cristo, por lo tanto está desechado de Cristo, está desechado por el Padre, porque la ideología tiene características políticas, partidistas, ¿me entiende o no? Y así seguimos con mucha fuerza y otras más como la hoy día se le ha ido agregando la LGTB, ¿cierto? Que dice, uno de sus principales lemas es que uno no nace, sino que se hace. No es que tú nazcas, es que se hace en el tiempo. ¿Me entiendes? Ese es uno de sus principales lemas que tiene el LGTB. A todo eso, lo que yo te estoy hablando, se hay que renunciar. O sea, si una persona pertenece a un partido comunista, pertenece a la religión católica, pertenece al budismo, pertenece al Islam, pertenece al LGTB, se tiene que renunciar por completo y entrar a Cristo. Entrar a Cristo. ¿Y sabes lo que significa eso? Es que cambia tu vida por completo. Porque si tu vida iba en esa dirección, ahora tienes que ir en esta otra dirección. Y no es fácil dejarlo eso. Solamente de algo extraordinariamente grande, solamente algo extraordinariamente potente y poderoso que desde adentro hacia afuera puede tomarte, te puede cambiar. Y eso tiene que ser movido a través de algo, de otra esfera, de otra atmósfera, de otro ambiente, de un poder suprapoderoso. Se llama Espíritu Santo, que Él viene a convencer de juicio, de pecado y de justicia. No hay otra manera. No hay otra manera. No tenemos otra forma. Nacer de nuevo es para una persona imposible. Y por eso es que a mí me preocupa, porque de repente con un mensaje netamente emocionalista podemos tocar la emoción de una persona. Y en el momento de tocar la emoción de una persona, esa persona, bajo el momento que vive, emocionalmente puede venir llorar porque seguramente le tocaste un lado de su vida que ella o él está sufriendo. Seguramente en una palabra diste respuesta a alguna pregunta y esa persona en ese momento viene y se arrodilla llorando. Y así mismo como se arrodilla llorando, en 2 semanas más se olvidó, en 6 meses más se olvidó y ya pasó. He visto montones de personas llorando desde que el Señor me capacitó, me instruyó, me reconoció, me ungió, me levantó. Y más bien yo también, por otro lado, me di cuenta de mi llamado pastoral. He llevado muchas personas. Y muchas de esas personas, así como vienen, van. Por eso digo yo que el nacer de nuevo no es llegar y decirlo,
No es llegar, ¿sabes qué? Yo nazco de nuevo. Y por eso que yo le encuentro toda la razón a Nicodemo. Porque Nicodemo, en la capacidad intelectual que él tenía, lo inteligente, culto, estudioso, todo se dio cuenta. Pudo percibir que esto no estaba en sus manos, que era una fuerza mucho más poderosa que tenía que transformarlo. Él tenía que humillarse y venir a la planta, arrodillarse y entregarlo todo. Y no todos están dispuestos a entregarlo todo. Me voy explicando. Por ejemplo, hay cosas que simplemente nosotros no queremos dejar. Hay hábitos que simplemente nosotros no queremos dejar. Hay costumbres. Hay muchas cosas que simplemente no queremos dejar. El venir a Cristo significa dejarlo todo. Y tenemos el caso del joven rico, que cuando Jesucristo le dice, mira, véndelo todo y dáselo a los pobres, él no lo quiso seguir. Pero yo pienso y creo que si el joven rico probablemente le dice, Jesús, dame una semana, yo vendo todo, lo reparto todo y te sigo. O dame un mes, lo más probable que Jesús le habría dicho no es necesario, porque ya conocí tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos dejarlo todo. Y entramos a la iglesia y venimos a la iglesia con una cantidad de prejuicios, mentiras y engaños y lo metemos dentro de la iglesia. Y estamos en la iglesia funcionando tal cual y no hay un cambio de vida, no hay un cambio de mentalidad, no hay nada. Por eso es que la iglesia, a veces hay gente que es tan complicada porque no ha renunciado a todo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra identidad no es Armin Gutiérrez. Nuestra identidad es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ver a través de Cristo, proyectarnos a través de Cristo. No es caminar con Cristo, no es seguidor de Cristo. Cristo no es una religión, Cristo es de verdad. ¿Me entiende? Porque cuando yo camino con Cristo, significa que yo camino al lado y yo me canso. En Cristo jamás lo voy a hacer. No soy un seguidor. Los seguidores solamente siguen. Estar en Cristo es distinto, es otra cosa. Como dije antes, es tener la identidad de Cristo. Es ver a través de Cristo, es proyectarse a través de Jesús. ¿Me va siguiendo? Cristo lo llena todo, Cristo lo suple todo, Cristo o en Cristo hay eternidad. Son cosas que nosotros no debemos dejar de ver y de tener en cuenta. Yo, si estoy en Cristo, tengo eternidad. Tú, si estás en Cristo, tienes eternidad en tu vida. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, hay dos cosas que se dan. Una de aquellas es revelación, otra de aquella es sabiduría. Es necesario, es fundamental. Y si no la tienes, pídela. Si no la tienes, pídela. El apóstol Pablo dijo pedir sabiduría y revelación. Porque, insisto, no vas a poder entender nada una vez que tú entraste con el pensamiento que tú traías de atrás. Porque tu pensamiento está cauterizado por las cosas de este mundo, bajo los cánones de este mundo. Bajo los cánones de vida, filosofía y todas aquellas áreas que este mundo tiene. Cuando tú entras acá, es una forma de pensar distinta. Por ejemplo, tú tienes la paz de Cristo. Nosotros tenemos la paz de Cristo. ¿Y sabes lo que significa eso? Que tú no te preocupáis por el mañana. Tú no te preocupáis de nada porque la paz de Cristo está en ti. ¿Me entiendes?
Nosotros no tenemos los mismos intereses que tiene la gente que gobierna. Tenemos una atmósfera nueva, no dependemos del gobierno de turno. Ojo, no dependemos de los bonos que el gobierno te da. Ojo, ¿me entiende? El dar para nosotros es una bendición, es una honra. Un cristiano se transforma en un dador alegre. ¿Me entiende? Insisto, es una atmósfera nueva. Nosotros cuando estamos en Cristo vivimos según Isaías 60. Y lo voy a leer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Amén. Aleluya, qué bueno es todo eso. Amén. Para nosotros no todo es cantidad. ¿Me entiende, no? No todo es cantidad. Para nosotros no es la cantidad que hable, sino lo que tú hablas. Para nosotros no es la cantidad que tú hablaste o dijiste. Se fijan que mucha gente dice, yo le dije todas sus verdades. No es la cantidad que le dijiste, sino lo que tú le dijiste. ¿Me van siguiendo? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la lengua. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la lengua. Recuerdo siempre a un pastor que él decía que en su iglesia una hermana le dijo, mire pastor, yo no tengo pelos en la lengua. De partida esa mujer no nació de nuevo, porque no tenía la paz de Cristo. Y el pastor le dice, qué pena hermanita por usted, pero aquí en esta iglesia sí tenemos pelos en la lengua. Porque va a depender lo que tú digas, puedes ofender a una persona y puedes dañar cruelmente a una persona. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el que no tiene pelo en la lengua, Kim Jong-un, creo que así se pronuncia, cuando él dice que tenía el botón ahí para lanzar la bomba atómica, ese tipo tenía medio planeta asustado. ¿Me entiendes? ¿Cómo vamos a pensar que tiene pelo en la lengua, por ejemplo, Maduro? Habla cada cosa. ¿Me van siguiendo? Mira, quise buscar un capítulo, un versículo bíblico, una porción bíblica para acompañar esto. Y eso está en el libro de Santiago. Veamos Santiago, por favor. Santiago capítulo 3. Vamos a hablar en Santiago capítulo 3, del 1 al 6. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Voy a leer el 7 también. Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mire, Santiago, el consejito que se da. La lengua puede dividir iglesias. La lengua, como dice ahí, puede ofender, maldecir.
enseñar mal, hacer equivocar personas, la lengua. Cuando estás en Cristo, tú eres prudente para hablar, tú eres sabio para hablar. Cuando tú estás en Cristo, ¿me entiendes? Tú tienes la sabiduría de Cristo para hablar. Jesús dijo lo siguiente en el libro de Juan 12:49. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Cuando estás en Cristo, el Padre te enseña a hablar. El Padre te enseña a decir las cosas que tú debes decir. Por eso estar en Cristo, nosotros estamos en permanente, o nuestro hábitat es Cristo. ¿Me van siguiendo? Juan 17:8. Porque las palabras que me diste, yo les he dado. Las palabras que me diste, yo se las he dado. Entonces cuando nosotros tenemos un problema porque hablamos de más a veces, es porque simplemente no hemos frenado nuestra lengua en Cristo. ¿Me van siguiendo, cierto? Nosotros debemos estar gobernados por Cristo. Debemos estar bajo la sumisión de Cristo. Debemos vivir bajo el cuidado de Cristo, bajo la protección de Cristo. Nuestra vida entera debe estar sometida a Cristo, absolutamente. Tú debes entregarle tus paradigmas, tus prejuicios, tus hábitos, tus manías, tus mentiras y engaños y todo lo que, todo lo que es tu vida. ¿Me entiendes? Muchas veces uno conversa con una persona y dice, este es un mentiroso. Pero cuando uno está en Cristo, deben resaltar los hábitos de Cristo. Y eso debe demostrarlo. Cada día, cada segundo. Tu comportamiento debe ser en Cristo. Si así no ha sido, entonces se tiene que encender una lucecita. Algo está mal. Y para remediar eso, debo comunicarme con el Padre y decirle, Padre, yo estoy mal en esto. Amén. Amén. Entonces, Nicodemo tenía razón. El dejar toda esa cantidad de cosas, hábitos, costumbres, todo cultura. La cultura es algo muy complejo, muy complicado de sacarlo. ¿Me entiendes? Son años. Contra más viejo, peor todavía. Si yo lo hago a mi manera. En la misma iglesia nosotros, en las iglesias tenemos problemas ya. Algunos son calvinistas, otros arminianos. ¿Me entiendes? Tenemos divisiones y subdivisiones dentro de esto mismo. Entonces la pregunta, ¿morará Cristo en todos aquellos? Por eso que Nicodemo hizo la pregunta perfecta. ¿Cómo yo he de nacer de nuevo? Y para tú nacer de nuevo, tiene que venir algo tremendo, glorioso a tu vida y transformar tu corazón. Porque ¿sabes qué? ¿Por qué el corazón? Porque el corazón viene siendo como la cabeza del alma donde están tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. El corazón de alguna manera representa eso. Por eso dice, los malos pensamientos vienen del corazón. Porque si tu corazón está maleado, tu lengua va a hablar cosas malas. Pero si tu corazón está bien, tu lengua va a hablar cosas buenas. Dile a Cristo que transforme tu corazón. Dile a Cristo que transforme tu alma, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Estar en Cristo significa eso. Por lo tanto, nos debemos despojar de todo aquello que es humano. Todo aquello. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.